Bendiciones a todos, estamos de vuelta en una edición más del libro de los Hechos. Hoy vamos a estar estudiando capítulo 18, versículo 12 al 26. Amén. El título del mensaje de hoy es ¿Anhelas ser instrumento de Dios? ¿Anhelas ser instrumento de Dios? Vamos a hacer un breve repaso. Amén. Anteriormente leímos que Pablo, después de recibir promesas del Señor, se quedó enseñando la palabra por 1 año y 6 meses. ¿Cuál fue la promesa? Bueno, la promesa está en Hechos capítulo 18, versículo 9. Entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Pablo. Si desea profundizar más en el estudio anterior, lo puede ver en YouTube bajo el título ¿A quién estás impactando? Amén. Con esto en mente, continuamos leyendo la palabra de Dios. Estamos en Hechos, capítulo 18, versículo 12. La palabra de Dios dice así: y siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le echaron al tribunal, diciendo que éste persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Vemos que los judíos, probablemente llenos de envidia, enojados, al ver que los esfuerzos de Pablo no eran en vano. Muchas personas estaban viniendo al Evangelio a los pies de Jesús y por eso, nada más que por eso, lo llevaron al tribunal. Y a continuación vamos a leer un caso típico. No sé si han escuchado el término "le salió el tiro por la culata". Vamos a leer Hechos capítulo 18, versículo 14. Y comenzando Pablo a abrir la boca, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os tolerara. Mas si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal, dice la palabra. O sea que Galión estaba claro. Y leyendo los comentarios de Adam Clark, John Gill y Albert Barnes, estos hermanos están más o menos de acuerdo. Y nos dicen esos comentarios prácticamente que Galión le estaba diciendo lo siguiente: si Pablo hubiera cometido algún crimen en contra de las leyes romanas, Galión juzgaría eso de acuerdo a lo que sucede, ¿no? Pero hay un gran pero. Galión estaba orando con sabiduría, ya que él dijo lo siguiente: pero si son cuestiones de palabras y nombres y de vuestra propia ley, allá vosotros, no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y no se quedó ahí. Dice la palabra que los echó del tribunal. Y esto tiene lógica. Las leyes romanas no protegían por completo a la libertad de expresión en aquella época. Pero los romanos y el gobierno romano era bien celoso si alguien criticaba a las personas en autoridad, al Senado, a los gobernadores. Y además, sus leyes eran bien estrictas en cuanto a difamar a alguien, ¿no? A pesar de eso, habían ciertas libertades en cuanto a la filosofía y a intercambiar opiniones. Un claro ejemplo lo estudiamos en la clase anterior, cuando Pablo fue llevado al Areópago en Atenas, que era el tribunal más grande que había en Atenas. Eso está en Hechos capítulo 17, versículo 19. Para que Pablo expusiera sus creencias. Atenas era una ciudad que estaba regida por el Imperio Romano, y esta exposición de Pablo en el Areópago
no trajo consecuencias con el gobierno. Por eso les reitero que Galión no se involucró en el asunto, ya que las prédicas de Pablo no perjudicaban al gobierno de los romanos, ni a los ciudadanos romanos. Sigamos leyendo. Hechos, capítulo 18, versículo 17. Entonces todos los griegos, tomando a Sóstenes, prepósito de la sinagoga, le herían delante del tribunal, y a Galión nada se le daba de ello. Vemos cómo los principios de Dios se cumplen. Sóstenes quería agarrar a Pablo y perjudicarlo, porque Pablo estaba predicando el evangelio, Pablo estaba exponiendo en las sinagogas que Cristo era el Mesías, y eso los tenía locos a los judíos. Pero todo lo que tú siembras vas a cosechar, y aquí le sucedió eso a Sóstenes. La palabra nos dice en Gálatas 6:7, dice: no dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. El libro de Job, capítulo 4, versículo 8, nos dice lo siguiente: por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, eso es lo que ciegan. O sea que Sóstenes sembró algo malo y recibió algo malo en retorno. Sóstenes recibió lo que él tenía planeado para Pablo. Hermano, no cabe más decirles que Dios es fiel. Dios es fiel. Vamos a seguir adelante. Hechos capítulo 18, versículo 18. La palabra dice así: mas Pablo, habiéndose detenido aún allí muchos días, después se despidió de los hermanos, navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose trasquilado la cabeza en Cencreas porque tenía voto. Y llegó a Efeso y los dejó allí, y él, entrando en la sinagoga, disputó con los judíos, los cuales rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es menester que en todo caso tenga la fiesta que viene en Jerusalén, mas otra vez volveré a vosotros, queriendo Dios, y partió de Efeso. Pablo siguió en Acaya varios días y se fue a Siria, y llevó consigo a Aquila y a Priscila. Algo interesante debe mencionarse, ya que hay un debate teológico, es que alguien ahí se rapó la cabeza, se trasquiló la cabeza o se rapó. Hay una escuela de enseñanza que dice que fue Pablo el que se rapó, y otra escuela de enseñanza dice que fue Priscila y Aquila. Pero la mayoría de los comentaristas bíblicos están de acuerdo que fue Pablo. Ahora, la pregunta que van a hacer muchas personas es: ¿por qué raparse la cabeza? Algunos se preguntan si yo he hecho un voto y por eso me rapé la cabeza, pero no es así. Yo me rapé la cabeza porque se me cayó el pelo, cosa diferente, ¿no? Las escrituras no mencionan la causa o el motivo del voto que hizo Pablo, y solo podemos indagar en cuanto a ciertas tradiciones de los judíos. Una era que era común en los judíos que hicieran votos a Dios como una expresión de gratitud o de devoción a su servicio cuando habrían sido resucitados de una enfermedad o liberados de un peligro o una calamidad. También hay razones para pensar que fue principalmente ese voto con el propósito de convencer a los judíos que él no despreciaba su ley y no era su enemigo. El voto más notable también entre los judíos era el del voto nazareo. Era un proceso de purificación. También se dejaban crecer el cabello bien largo y no debían contaminarse con las cosas de este mundo. Cuando terminaba el voto que habían hecho, el sacerdote hacía una ofrenda, un sacrificio expiatorio de un carnero. Entonces el sacerdote le rapaba la cabeza al nazareo en la puerta del tabernáculo y quemaba el cabello en el fuego del altar. Suficiente ya con el porqué del voto.
porque no sea cosa que el próximo domingo vengan las hermanas y los hermanos rapados y con un voto de por medio, ¿no? Recordemos que siempre en las escrituras aparecen ciertas tradiciones de hombre, pero nosotros no estamos bajo ellas, ¿ok? Primero somos salvos por gracia, como nos dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios para que nadie, no por obras, para que nadie se gloríe. También Marcos capítulo 7, versículo 8, el que está hablando ahí es Jesús, dice: porque dejando el mandamiento de Dios tenéis la tradición de los hombres, las levaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea que cuidado con las tradiciones de hombre. Amén. Sigamos adelante. Pablo llegó a Efeso y, como era su costumbre, se quedó discutiendo o disputando la palabra en las sinagogas. Le rogaron que se quedara, pero él quería ir a las fiestas en Jerusalén. Pero debemos tomar ese ejemplo una vez más, que Pablo disputaba la palabra, se quedaba enseñando, se quedaba hablando en las sinagogas de que Jesús era el Mesías y lo probaba a través de las Escrituras. ¿Qué nos enseña eso? Que debemos estar siempre dispuestos a defender las Escrituras, a presentar defensa por las Escrituras. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. La palabra dice así: sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Eso debe ser innato en nosotros. Nunca piense que predicar la palabra, que esclarecer algo en cuanto a la palabra, que enseñarle a alguien algo de la palabra es una pérdida de tiempo. Tenemos que estar siempre listos a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Continuemos. Hechos capítulo 18, versículo 22. Y habiendo arribado a Cesarea, subió a Jerusalén, y después de saludar a la iglesia, descendió a Antioquía. Y habiendo estado allí algún tiempo, partió, andando por orden la provincia de Galacia, la Frigia, confirmando a todos los discípulos. O sea que se dio semejante viajecito el hermano Pablo. Dice ahí en el 18:24, dice: llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu hablaba y enseñaba diligentemente las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. O sea que era, a pesar de que era instruido, que era ferviente en el espíritu, que era muy elocuente, se quedó estancado en el bautismo de Juan. Dice en el 18:26, dice: y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Eso sucedió en el versículo 26. Vemos que él hablaba en la sinagoga, pero Priscila y Aquila lo tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Haga nota de eso. ¿Qué era lo que predicaba hasta ese momento Apolos? El bautismo de Juan el Bautista, ¿no? Ahí se había quedado, enseñaba solamente el bautismo de Juan. O sea que hablaba de arrepentimiento y de bautizarse, y el reino del cielo ha llegado, y ahí se quedó. Entonces, en el 28, versículo 28 dice: porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos,
mostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Vemos que hay un proceso ahí, ¿no? En el versículo 25 dice que Aquila y Priscila lo tomaron aparte y le hablaron particularmente más del camino de Dios. Entonces, en el 27 dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortados escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y venido él, aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído. O sea que Apolos no se quedó ahí en el mensaje de Juan el Bautista, sino que fue a ver los hermanos que ya habían creído y se empapó del Evangelio, se empapó de la venida de Cristo. Y finalmente vemos que todo eso paga, recompensa. Le habló Priscila y Aquila, le hablaron los hermanos en Acaya. Entonces llega a una conclusión y vemos que en el versículo 28 dice, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos mostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. En resumen de esto que hemos leído, Pablo visita a las siguientes ciudades: Cesarea, Jerusalén, Antioquía, Galacia y Frigia, saludando y confirmando a las iglesias en esas ciudades. ¿Qué era confirmando? Es la palabra en griego episterizo, que significa restableciendo y fortaleciendo a las iglesias de esas ciudades. Restableciendo y fortaleciendo las iglesias de esas ciudades. Vemos un claro ejemplo de cómo Pablo fortalecía y confirmaba las iglesias en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22. Dice así, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué más sucede? En resumen, aparece a la escena Apolos. Apolos se había quedado, como le dije anteriormente, estancado en el bautismo de Juan, y eso enseñaba, un hombre muy preparado, pero le faltaba algo. Perdone la redundancia, pero tenemos que recalcar esto, que hubieron personas como Priscila y Aquila, donde dice que comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga y lo oyeron Priscila y Aquila y le declararon más particularmente el camino de Dios. ¿Y cuál era el camino de Dios? El evangelio completo. El evangelio completo, hermano. Juan solo fue la voz, acuérdense que Juan el Bautista solo fue la voz que clamaba en el desierto. ¿Y que clamaba? La venida de Cristo, que detrás de él iba a venir otro que él no era digno de atarle las sandalias o el calzado. Eso era lo que predicaba Juan. Pero el evangelio completo es que Cristo vino, el Mesías llegó, murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, y gracias a su sacrificio fuimos redimidos. Amén. Y vemos cómo Apolos creció en el Señor, de predicar el bautismo de Juan, al final terminar predicando a Cristo en las sinagogas. Así como Apolo creció en la fe, nosotros debemos crecer en la fe. Debemos prepararnos, debemos estar listos para presentar defensa de la fe. Debemos estar listos para ser discípulos. Debemos estar listos para evangelizar. Debemos estar listos para cualquier circunstancia que se nos presente, de presentar el Evangelio, de presentar a Cristo, estar listos y dispuestos. La palabra nos exhorta a que no seamos niños de teta. Efesios capítulo 4, versículo 14 nos dice lo siguiente, que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios de error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas estas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Las Escrituras nos exhortan a nosotros a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, a seguir aplicando lo que aprendemos. Amén. Apolos también es mencionado
en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Mire qué interesante esto, ¿eh? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Otra instancia que aparece en nombre de Apolo es en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 4. Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro diciendo, yo de Apolos, no soy carnales, dice ahí la palabra. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Ministro de los cuales, por los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Qué aprendemos de estos segmentos, hermano? Que no debemos poner los ojos en el hombre. Muchas personas en la iglesia se enamoran de los pastores o se enamoran de una denominación. Deben enamorarse de Jesús, pura y exclusivamente. Deben enamorarse de Jesús. Hebreos nos dice lo siguiente, Hebreos capítulo 12, versículo 2 en adelante dice, puestos los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza y sentóse a la diestra del trono de Dios. Reducid, pues, a vuestro pensamiento aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Reducid vuestro pensamiento a aquel que sufrió. O sea que tenemos que enfocarnos ¿en quién? En Cristo. No en los pastores, no en una denominación, sino poner por sobre todas las cosas a Jesús. Sí, hay una función para los pastores, hay una función para los evangelistas, hay una función para los maestros, hay una función para los apóstoles, hay una función para todos estos ministerios y es primordialmente la edificación de la iglesia. Amén. Esa es su función. Están ahí para servir, para enseñar al cuerpo de Cristo, hermano. No se deje engañar, no glorifique a nadie. El único que merece toda la gloria y toda la honra es Jesucristo. Amén. Al final del día, todos somos llamados a ser instrumentos de Dios, hermano. Pablo fue un instrumento de Dios. Priscila y Aquila fueron instrumentos de Dios. Apolo fue instrumento. Piense lo siguiente. Utilicemos el verbo ser en forma interrogativa. Acuérdense el verbo ser. Yo soy, tú eres, él es, nosotros, vosotros y ellos. Vamos a usarlo en forma interrogativa y vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Yo soy instrumento de Dios? ¿Tú eres instrumento de Dios? Ella, él, son instrumentos de Dios. Nosotros, como la iglesia, ¿acaso somos instrumentos de Dios? Vosotros sois instrumentos de Dios. Ellos son instrumentos de Dios. Ellos y ellas son instrumentos de Dios. Con esto finalizamos la enseñanza de hoy. Y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿acaso somos instrumento de Dios? ¿Acaso queremos ser instrumento de Dios? Analice eso, hermana, y los exhorto a que le digan al Señor, heme aquí, Señor, úsame. Porque allá afuera hay un mundo que se pierde porque no saben la verdad. Amén. Antes de despedirme,
quería tomarme la libertad de darles una breve exhortación. El próximo martes es Nochebuena y por la madrugada casi todos los latinos celebramos la Navidad. Les propongo, señores, hermanos, hermanas, señores, señora, amigo, amiga, que Cristo sea el centro de esta celebración, que el Cristo sea el centro de esta Navidad. A través de los años se ha perdido el significado verdadero de la Navidad. Se ha corrompido el significado de la Navidad. Si alguien se ofende por lo que le voy a decir, no me disculpo, ya que el nacimiento de Cristo es lo único que es digno de celebrar en estas Navidades. Como le repito, no me disculpo si alguien se ofende por lo que le voy a decir, pero lo único digno de celebrar en estas Navidades es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El profeta Isaías escribió aproximadamente 730 años de la llegada de Cristo lo siguiente. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías capítulo 7, versículo 14 nos dice lo siguiente. Por tanto, el mismo Señor nos dará señal que la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este es el unigénito Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el que habla Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, más para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay muchas más escrituras que hablan de su nacimiento, que hablan de su venida, muchas profecías que se cumplieron cuando Jesús nació. Podemos debatir, como hay mucha gente que viene a la iglesia nada más con un ánimo de debatir, de discutir, de decir yo sé más que tú. Hay muchas especulaciones en cuanto fue el día verdadero que Jesús nació. Nació en esta época. Eso es lo importante. Él nació más o menos en esta época. Lo más importante es que Él vino a este mundo porque le complajo a Dios que viniera a este mundo. Y debemos darnos cuenta que cerca de estas fechas nació el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es lo importante? No corromper esta celebración. Se ha transformado en esto, en un intercambio de regalos, en una comelona, en juntarse con la familia, a la medianoche ir a ver a los vecinos, a los familiares, a ir de casa en casa, en glutonería, en comiendo. En eso se ha transformado la Navidad. Tenemos que volver a lo básico. La Navidad es el cumpleaños del Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Hijo del Dios viviente. Él es el cumpleaños de Jesús. Se lo voy a poner más fácil, hermano, hermana. Esto es sencillo. Si usted me invita a mí a su cumpleaños y no le llevo ni un regalo, no solo eso, sino que me como toda la comida de su fiesta, me siento
en la mesa, en el lugar del cumpleañero, enfrente a la torta, enfrente al pastel con las velas. Y yo le soplo sus velas. Me apodero de sus regalos. ¿Cómo se sentiría usted, hermano o hermana, si viene un paracaidista así a su fiesta de cumpleaños? ¿Y quién no ha visto esos niños malcriados que es el cumpleaños de su hermano mayor y ellos vienen y quieren soplar las velas, quieren coger los regalos y si no dan perreta y se enojan? Hemos sido testigos muchas veces de eso. Qué cosa más fea, ¿eh? Esa mala crianza, falta de educación. La Navidad no es excepción, hermano, hermana, es el cumpleaños de Jesucristo, no el suyo, no el mío. El que debe recibir regalos y el que debe ser recordado en este día es Jesús. Y no solo Jesús, debemos darle gracias al Padre por haber enviado a su unigénito Hijo a que naciera en un pesebre, que viniera de una forma bien humilde a este mundo. Él es digno de toda la honra, toda la gloria y todo el honor. Los exhorto, hermano, hermano, que cuando suenen las 12, le demos la gloria y la honra a Jesús, porque Él es digno, porque Él se lo merece. Eso y mucho más. Lo dejo con esta pregunta, hermano, hermana, para estas Navidades. ¿Qué le vamos a regalar a Jesús en su cumpleaños? ¿Qué le vamos a regalar a Jesús en su cumpleaños? Con esto les deseo muchas bendiciones en estas Navidades, que el Señor esté con usted y con su familia, que los proteja, que los bendiga y recordemos cuál es el significado de la Navidad. Que Dios me los bendiga a todos.